¿Te molesta el paso de la caravana migrante por México, pero no tu vecina europea? ¿Ves a alguien pidiendo dinero en la calle y te cambias de banqueta porque no te vaya a querer asaltar? ¿Repudias a la policía pero le aplaudes cuando desarticula violentamente una protesta porque pinches huevones ya mejor pongas a trabajar? Si contestaste que sí al menos alguna de estas preguntas, lo siento, padeces aporofobia. Si bien es altamente contagiosa, especialmente en una época en la que nadie pinches lee más allá de los titulares de los periódicos amarillistas clickbaiteros en internet, no te preocupes, es completamente curable. Solamente debes de tomar una dosis de empatía al día. Y pues, simplemente dejando de ser un maldito ignorante. La palabra aporofobia viene del griego aporos o pobre y phobos, que significa miedo. Y se refiere al miedo, la repugnancia y la hostilidad hacia las personas pobres, sin recursos o desamparadas. Y en 2017 fue declarada la palabra del año por la Fundación del Español Urgente en España. El concepto nació en los años 90 producto de la filósofa española Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía de la Universidad de Valencia, ante la necesidad de diferenciar la problemática de su hermana mayor, la xenofobia, que se refiere al rechazo, miedo y odio hacia las personas extranjeras o migrantes. La principal diferencia entre la aporofobia y la xenofobia es que la aporofobia socialmente rechaza y margina al inmigrante en situación de pobreza, pero no a aquellas que tienen patrimonio, recursos económicos y o relevancia social y mediática. Es decir, aquel inmigrante hondureño que tanto atacas en redes sociales por cruzar la frontera sur de México en su paso hacia Estados Unidos, no lo repudias por ser inmigrante, lo repudias por ser pobre. El pequeño detalle es que la pobreza es una característica circunstancial, producto de fenómenos sociales, económicos y políticos, y contrario a lo que nos quieran hacer creer el cine y la televisión, no es parte de la identidad de una persona. Nosotros los pobres, drama de los bajos fondos. ¡Qué hambre tengo! ¿Cómo le voy a hacer para conseguir para la papa? O sea, pero es que vienen puros malandros que solo vienen a robar y a quitarnos nuestros trabajos. Sí, ¿esta frase no te suena un poquito familiar? When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs. They're bringing crime, they're rapists. La migración es un fenómeno natural al ser humano y sucede diariamente. Todos los días cientos de miles de personas se mueven de sus lugares de origen en busca de nuevas oportunidades. Simplemente en México casi 1 millón de estadounidenses viven de manera irregular en nuestro país. Es decir, sin tener documentos migratorios en regla, sin que se les deporte o sean perseguidos por las autoridades mexicanas. A diferencia de los casi 5,000 centroamericanos que el pasado 19 de octubre cruzaron la frontera que divide a México de Guatemala, quienes no lo harían si no fuera por la necesidad, el hambre y por la inseguridad que se vive actualmente en Honduras y en tantos otros países de Centroamérica. No nos vamos a ir porque si así fuera no anduviéramos aquí arriesgando la vida de nuestros hijos, de nosotros, no anduviéramos aquí, si tuviéramos una vida mejor. La aporofobia se transmite a partir de una construcción social. ¡Una cara! Una construcción social, es decir, una entidad institucionalizada o un artefacto social inventado o construido por participantes en una cultura o sociedad en particular, que ocurre porque la gente accede a comportarse como si existieran, acuerdan seguir ciertas reglas convencionales o a comportarse como si tal acuerdos o reglas existieran en la realidad. Es decir, una construcción social es algo que nos inventamos como una sociedad o cultura y que aceptamos como verdadero y actuamos conforme a ello. Si bien muchas construcciones sociales sirven para hacernos la vida y la existencia más fácil y ordenada, como el gobierno o las religiones, también pueden dar como resultado prejuicios. Pero es que los pobres son pobres porque no quieren trabajar, porque son mediocres y no tienen aspiraciones de vida. Sí, ¿cómo es justamente? Y es así como la aporofobia se transmite a partir de una construcción social, y entre una de sus muchas consecuencias está relacionar automáticamente a la pobreza con la delincuencia, haciéndonos creer que una persona pobre es solamente un delincuente en potencia, antes de verlos como seres humanos como tú y como yo, pero víctimas de la discriminación, la desigualdad, la violencia y la poca movilidad social. ¿Y tú sufres de aporofobia?